Continuamos en el día de hoy con esta serie acerca de cómo podemos vencer el miedo. La semana pasada prediqué acerca de las fortalezas precisamente del miedo y cómo es el origen del miedo, cómo también el enemigo, Satanás, lo utiliza estratégicamente para paralizarnos, para aislarnos, para robarnos la adoración, nuestra devoción que debe ser direccionada a Dios, y cómo es que la resolución de la identidad de Dios como nuestro Padre y de nosotros como sus hijos muy amados puede ser el principio de la solución definitiva al miedo. Amén. En una síntesis breve, ese fue el mensaje de la semana pasada. Para comenzar la palabra del día de hoy, los invito a abrir sus Biblias o prenderlas o lo que mejor les quede en el Evangelio de Marcos. Allí en el capítulo 8 voy a leer los versos 23 al 27. Refiriéndose a Jesús, dice que luego subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. En esto se levantó en el lago una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. Sus discípulos lo despertaron y le dijeron: Señor, sálvanos que estamos por naufragar. Y él les dijo: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó, reprendió al viento y a las aguas y sobrevino una calma. Mira el adjetivo que utiliza: impresionante. Y estos hombres se quedaron asombrados y decían: ¿qué clase de hombre es este que hasta el viento y las aguas le obedecen? ¿Qué te suele dar más miedo en la vida? ¿La bravura de las tormentas cuando llega la prueba o la idea de que Dios no te responda en tu momento de mayor necesidad? La segunda, dice, hacen así. Este pasaje precisamente refleja, yo creo que fielmente, cómo es que muchas veces nosotros sobrellevamos las batallas que tenemos con el miedo, ¿no? Cuando nuestra fe se debilita y sentimos que estamos desprotegidos por parte de Dios. Es mi deseo que al final de este mensaje cada uno de nosotros pueda sentir cómo resuena esa misma pregunta: ¿por qué tenés miedo, hombre o mujer de poca fe? Y pueda tener entre manos una respuesta concisa. Porque hay una relación directa de fuerzas entre el miedo y la fe. Si nosotros queremos queremos ir por encima de la medida de nuestro miedo, tenemos que superar la medida de nuestra fe. Esto indefectiblemente es así. Y para ello tenemos que poder valorar la presencia de Jesús en nuestras vidas, en nuestra barca, porque eso es argumento suficiente para infundirnos confianza y valor que nos permita enfrentar al miedo con fe y vencerlo en Cristo Jesús. Amén. Acompáñenme en esta oración. Señor, te damos gracias por este día, te entregamos nuestras vidas, te entregamos todo, Señor, de nosotros, nuestra mente, nuestro corazón, para que tu Espíritu Santo nos ministre en este momento y traiga paz, traiga claridad. Yo te pido en esta hora, Espíritu Santo de Dios, que también seas tú y nadie más que tú quien habla a tu pueblo, y te pedimos que por medio de tu presencia en nosotros, a través de nosotros y en este lugar, nosotros podamos ser ministrados por parte tuya de manera personal, y que podamos en este día renunciar y ser libres de todo espíritu de intimidación. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén y amén. Yo creo que no solamente la tormenta desafió a los discípulos, sino sobre todo la aparente inacción de Jesús. Yo creo que eso fue lo que más los desafió. Y eso es un sentimiento que muchos de nosotros reconocemos, ¿no? ¿Cuántos han en algún momento de sus vidas sentido que Dios está ahí inerte y por más que clamemos, Señor, sálvame, no mueve un bendito dedo a nuestro favor? ¿Cuántos le pasó? La conocen esa, ¿no? Como que sí, Dios, ¿no me amás? ¿Acaso no te importa que vamos a naufragar? Bueno, cuando la tormenta azota y sentimos que nos vamos a ahogar en un mar de problemas, justamente vienen
un montón de pensamientos intrusivos que lo que hacen es empujarnos a un estado de ansiedad. Los pensamientos intrusivos es uno de los desafíos más comunes que todos afrontamos cuando estamos luchando contra el miedo. Son ideas, imágenes o impulsos que irrumpen en nuestra mente. Irrumpen en nuestra mente para provocar un malestar. Generalmente no están necesariamente alineados a nuestros valores, a nuestra forma de actuar, a nuestros deseos. Sin embargo, esos pensamientos intrusivos son invasivos, violentos, desesperantes y sumamente temerarios. Sumamente temerarios. Suelen aumentar en periodos de estrés, suelen venir a nuestra mente en momentos de la quietud de la noche, cuando todo está en silencio, o cuando circunstancias o determinadas relaciones nos hacen sentir que estamos vulnerables o bajo algún tipo de amenaza. Son ataques que apuntan directamente a nuestra mente cuando está desprevenida o está debilitada, en definitiva cuando tenemos la guardia baja y vienen a nuestra vida como si fueran flechas incendiarias. Estos pensamientos intrusivos lo que hacen es angustiarnos con ideas sumamente oscuras acerca de nuestro futuro. Puede ser la pérdida de alguien querido, puede ser el fracaso de un proyecto, puede ser el miedo a atravesar un periodo de escasez, puede ser el miedo a quedarnos solos o a perder nuestra familia, puede ser el miedo a una infidelidad, puede ser el miedo a perder la vida, no sé. Hay tantos pensamientos intrusivos como personas en este mundo y multiplicados. Efesios 6:16 dice: protéjanse con el escudo de la fe para que puedan apagar todas las flechas incendiarias del maligno. El escudo de eso estamos hablando hoy, de cómo la fe puede vencer el miedo. En este caso es un escudo que nos protege de estas flechas incendiarias. Tal vez algunos en otras versiones lo recuerden como los dardos, ¿no? Del enemigo. Y la fe precisamente lo que hace es volver a poner nuestra guardia en alto. Nos permite resistir, vencer al miedo, a todo aquello que nos quita la paz y el gozo que vienen de Dios. Porque en definitiva estos pensamientos intrusivos, estas flechas incendiarias que el enemigo nos lanza, justamente con todos esos supuestos de dolor, lo que quieren hacer es que quede puesto en duda el amor y la benevolencia de Dios hacia nuestras vidas. Vienen precisamente a que nosotros cuestionemos el cuidado de Dios sobre nosotros. Cuando estos pensamientos intrusivos se prolongan, se hacen cada vez más repetitivos, los rumiamos constantemente, nos empujan a un estado de ansiedad. Qué fea que es la ansiedad, ¿no, hermano? Es fea. La ansiedad se caracteriza por una carga importantísima de nerviosismo, por una carga de preocupación y temor. ¿Hacia qué? Hacia el futuro, hacia el mañana. Suele psicomatizar de un montón de maneras. Por ejemplo, hay gente que por ansiedad tiene migrañas crónicas, tiene tensión muscular, palpitaciones, problemas gastrointestinales. Suele psicomatizar incluso con problemas cardíacos, ataques de pánico, insomnio crónico también. Muchos de estos síntomas provienen precisamente de la ansiedad. Leí esta semana que según una estadística reciente del Ministerio de Salud de la Nación, que también se apoya en una estadística que hizo la UCA, la Universidad Católica Argentina, 1 de cada 3 argentinos tiene problemas de salud mental. 1 de cada 3. Bastante alto, ¿verdad? Bastante alto. Y si tomáramos ese tercio de la población, la mayoría, la amplísima mayoría, han manifestado que luchan con la ansiedad. Este es un estado muy común en nuestro país, tanto que en un país de 46 millones de habitantes, un poquito más de 46 millones, 8 millones y medio toman ansiolíticos. Es un dato, ¿no? No estoy poniendo objeción alguna al tratamiento, al abordaje profesional, ni a medicarse cuando hay una
una patología. Pero solamente quiero poner de relieve la situación social, cómo se vive. Ahora, entiendo perfectamente que estamos en un país que como que pareciera que recicla las crisis, ¿no? Como digo así, salimos de una, entramos a otra, no importa quién venga. Yo lo entiendo perfectamente. También entiendo que estamos en una era caracterizada por la inmediatez, ¿no? Que el premio tiene que ser ya, lo que quiero tiene que ser ya, la comunicación es ahora, que no puedo esperar, alimentado por el sistema de cómo nos comunicamos, de cómo interactuamos. La inmediatez nos está devorando. Yo puedo entender un montón de cuestiones. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice en Romanos 12:2 que nosotros tenemos que ser transformados mediante la renovación de nuestra mente, ¿no? No nos tenemos que adaptar a la mente de este siglo. Nosotros tenemos que ser renovados en nuestra mente para que podamos comprobar qué cosa. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Una voluntad que es buena, agradable y perfecta. La cita la sabemos de memoria. Hasta ahí llegamos bien. Hay que ver cómo nosotros nos dejamos permear por esa misma palabra. La palabra de Dios tiene una propuesta acerca del estado de ansiedad. ¿Qué se puede hacer cuando una persona lucha con ese estado? Dice 1 de Pedro 5, 7 al 9 en una cita bien buena y bien conocida: pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios. Es decir, esto necesita un principio proactivo de que yo me acerque a Dios a llevarle mis cargas, mis preocupaciones, mis ansiedades, porque Él cuida de nosotros, de ustedes, dice. Ahora termina de hablar de la ansiedad y ¿qué dice? Estén alertas. Cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes ¿en qué? En su fe. Una vez más, la fe es la respuesta al miedo y sus afecciones, la ansiedad, las preocupaciones, y nos ayuda a mantenernos alertas, en vigilia, firmes y fuertes, la fe. De trasfondo, una vez más, esto lo digo, la semana pasada lo mencionaba así como al pasar, de trasfondo, en el miedo se esconde nuestro adversario, el enemigo. Retomo algo que dije al comienzo de este mensaje y que desarrollé la semana pasada, así que si quieren, por ahí no lo escucharon o no lo retuvieron, pueden ir a buscarlo al canal de YouTube. La estrategia del enemigo en el miedo es paralizarnos, que vos no puedas avanzar. ¿Avanzar en qué? En tu llamamiento, en tu vida personal, es decir, en tus sueños, en tu trabajo, en tu profesión, en tu estudio, en tu vida afectiva. Paralizarte a través del miedo, aislarte, otra más de las estrategias que utiliza el enemigo a través del miedo. Aislarnos ¿de qué? De la familia, de ámbitos sociales, de una comunidad de fe a través de fobias sociales o cualquier tipo de ideas que te hacen sentir que mejor estar solo. Y también quiere robarnos nuestra confianza en Dios. ¿Cómo? Quitándonos la devoción hacia Él. Sembrando a través de las fortalezas del miedo desconfianza en la benevolencia, es decir, en la buena voluntad de Dios para con nosotros. Ahora, tenés que entender lo siguiente. Si el miedo llega a estas magnitudes, porque esto es una magnitud mucho más alta que no sé, que tengas miedo cuando apagás la luz en tu casa, ¿me entendés? Si el miedo llega a este tipo de magnitudes, no tenés que verlo como tan solamente una mera reacción emocional. Porque precisamente entender que el núcleo del tema, el trasfondo de todo esto tiene un componente espiritual, es lo que te puede llevar a tener una victoria poderosa y eficaz sobre el miedo. Es decir, Satanás te está oprimiendo con intimidación para que vos no puedas ser bendecido y progreses en tu vida. En la historia de Jesús y sus discípulos en la barca, precisamente esto queda bien expuesto. Leíamos antes la cita de Mateo y hay un evangelio sinóptico, es decir, esta misma historia se cuenta en otro de los evangelios, misma situación, misma historia, ¿sí? Les invito a que leamos Marcos 4, 38 y 39. Dice ahí, Jesús estaba en la
popa y dormía sobre una almohada. Te da más detalle, está buenísimo. Y yo cuando leo lo de la almohada, digo, qué tipazo, ¿no? Está lloviendo a cántaros, olaje así alto, y la barca se sacude y con almohada. Dice que lo despertaron y le dijeron, maestro, ¿acaso no te importa que estemos por naufragar? Acá ya le agrega como una acusación de los discípulos, que está también, ¿no? ¿Acaso no te importa, que nos vamos a ahogar? Vos dijiste crucemos al otro lado, Jesús se levantó y dice, reprendió al viento. Reprendió al viento y dijo a las aguas, silencio, a callar. Y el viento se calmó y todo quedó en completa calma. La palabra que se utiliza en esta porción de la Escritura, en el texto original, para el caso de reprender, en el término griego es epetemisen. Perdonen mi mal griego. Ahora, esta palabra se utiliza en contextos neotestamentarios, es decir, en citas del Nuevo Testamento, en las cuales se reprenden demonios. Lisa y llanamente, lo que se hace es reprender demonios. La connotación de esta palabra implica ejercicio de autoridad espiritual, poder, dominio. Eso es lo que Jesús hizo cuando se despertó y reprendió al viento. Lo que hizo Jesús no fue apenas ordenar a las fuerzas de la naturaleza que se aquieten. Lo que hizo Jesús fue reprender al enemigo, lo que hizo fue reprender a la potestad de los aires. Reprendió a la potestad de los aires, que estaba poniendo en una situación de muchísimo amedrentamiento y temor a sus discípulos. Ahora, ellos, al igual que a nosotros muchas veces no pasa, solo veían lo visible, ¿me entendés? ¿Qué es lo que ellos podían ver en ese momento? Y que el mar se agitaba, que había mucho viento, que entraba en la barca, que ellos estaban corriendo riesgo de naufragar y que Jesús dormía. Eso es lo que sus ojos tan solo podían ver en una situación, en un contexto de crisis, de prueba, en el cual pareciera que su maestro, Jesucristo, nuestro Salvador, no tomara la iniciativa de salvarlos. Ellos estaban viendo la tormenta visible, pero en el momento en que el Señor se levanta, se encarga de la tormenta invisible, de la guerra espiritual, de lo que estaba operando en los aires. Dice Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas. Y esta versión que te estoy leyendo es Reina Valera Antigua. Y dice, contra malicias espirituales en los aires. Otras versiones te van a decir regiones celestes. Pero la potestad de los aires, si después vos lo querés buscar en Efesios 2:2, fíjate quién es. Jesús no se encargó de calmar la circunstancia, lo que los ojos ven, apaciguar a sus muchachos. Se encargó, tomó armas espirituales para que ellos no sean más sometidos por el enemigo que los estaba queriendo hundir. Y te digo algo, en el nombre de Cristo, vos y yo, nosotros, como sus hijos, coherederos del Hijo de Dios, también tenemos toda autoridad. Oye bien, toda. No un poquito, no a la medida, toda autoridad, porque es en el nombre de Cristo Jesús. Es decir, no es por tu mérito, es por los méritos de Él. Me encanta decir eso en todas las predicaciones. Por los méritos de Cristo, nosotros tenemos toda autoridad de ordenar a la potestad de los aires que todo sea ordenado conforme al plan y la voluntad de Dios. Vos, amado, amada, tenés esa potestad dada por Dios en Cristo Jesús. ¿Y la podés ejercer o no? Podés seguir alarmándote cuando, ¡ay, me ahogo, Señor, salvame! O podés pararte con la autoridad que Cristo te dio, porque somos la iglesia y las puertas del Hades no prevalecen sobre nosotros. Y declarar un tiempo de paz para tu vida. Amén. En el nombre de Cristo vos esto lo podés hacer.
Ahora, hay una pregunta al final de toda esta historia que es bien interesante. Ellos dicen, ¿quién es este? ¿Qué hombre es este? Que hasta los vientos y el mar le obedecen. ¿Quién es este? Y cuando ellos hacen esta pregunta, después de que él sometió todas las cosas, lo que queda en evidencia es que el temor que ellos sentían no se basaba tan solo en la magnitud de la tormenta, lo cual no digo que sea poca, la Biblia dice que era tormentón, hermano. Pero el temor que ellos tenían también tenía relación en el desconocimiento del poder, del cuidado y el amor por ellos que tenía quien iba con ellos a bordo. La pregunta que hacen al final demuestra que el temor que ellos sintieron también tenía base, fundamento, justificación en que ellos no sabían quién iba con ellos en la barca. Porque si lo hubieran sabido, ¿crees que hubieran sentido el mismo temor? No, yo estoy seguro que no. Muchas veces a nosotros también esto nos pasa cuando nos domina el miedo. Igual, calcadito. Tal vez no en un barquito, tal vez no en un mar, tal vez no en la lluvia, pero con sus circunstancias, las mismas. Tenemos miedo y se nos olvida de que Jesús va con nosotros en la barca. Está con nosotros, se embarcó en nuestras vidas. Y vos me vas a decir, ¿cómo? Y te dio su espíritu. Vos sos la barca. Él va con vos. ¿Cuántos mares ya ha cruzado con vos? ¿Cuántas tormentas atravesaron juntos como para que creas que esta es la última? ¿Verdad? El enemigo te quiere hacer creer eso. La potestad de los aires, entender el trasfondo espiritual, te va a hacer pararte de la manera correcta frente a aquello que te está amedrentando. También, siendo un seguidor de Cristo, como estos hombres, como cualquiera de los hombres que iba arriba de esta barca, me tocó aprender en medio de una tormenta y por el error. Ustedes lo saben, en algunas ocasiones lo he comentado, en tiempos de pandemia, hace 3 años atrás, a mí me tocó estar internado. Y siempre cuento como una parte, pero no cuento nunca otra, porque es como que tengo mucho temor de Dios, de que hay cosas que uno las comparte y uno no sabe hasta dónde pueden edificar al común denominador de la iglesia, ¿no? Y esto no es por subestimar ni menospreciar a nadie, al revés. Hay cosas que no las comparte hasta que no siente la paz de Dios para poder dar testimonio, inclusive porque todavía no las termina de elaborar. A mí me sucedió que estando internado, muchos lo saben, lo he compartido en otras predicaciones, me daban poca probabilidad de vida. Estaba con COVID, estaba muy complicado, no podía respirar, me mataba ahí, no entraba nada, hermano, los pulmones no se llenaban, me empezaron a fallar los órganos, estaba pasándola mal. Un médico vino, más o menos me hizo la extrema unción, me dijo, mirá, agarrá el celular, saludá a tu familia, despedite. Yo estaba en las últimas, ya estaba, pero lo digo sin temor, sin pudor, yo estaba muerto de miedo. Tiempo después de lo que me pasó a mí, yo abrí mi celular y empecé a buscar todos los mensajes que le mandé a mi familia, amigos, los borré porque no me podía reconocer en eso. Dije, ¿qué es esto? ¿Quién habló? Era yo, desesperado, con miedo, gritando, ¡Señor, sálvanos! Ese era yo. Y cuando ya llevaba más de 2 semanas de internación, empecé a tener una experiencia muy, muy difícil de asimilar, porque empecé a ver de frente a mí, casi en el techo de la habitación, un montón de sombras cruzarse y moverse, y una para el otro lado y el otro. Y cerraba los ojos y decía, oraba y abría, y seguían ahí. 3 días así, todo el tiempo, acosándome, intimidándome. Hasta que al tercer día, gracias a Dios, estoy acá, al tercer día ya empecé a fallar, mis funciones empezaron a fallar, y yo sentí y lo vi perfectamente cómo mi espíritu se separó de mi cuerpo de muerte. Lo vi, lo viví, lo empecé a ver, me separé de mi propio cuerpo. Y yo sentía literalmente como si las fauces del infierno se abrieran y me quisieran devorar. Y esto que te digo no
No es una imagen figurativa, esto que te digo es literal. La persona de Cristo Jesús entró en esa habitación de una manera que todas esas sombras, que todas esas huestes, que todo lo que estaba operando ahí, huyó, retrocedió. Si hablamos de miedo, hermano, ojalá yo hubiera podido agarrar una filmadora y vos no te das una idea de lo que el infierno le teme a nuestro Salvador. No te das ni mínima idea de cómo huyen cuando lo ven, como rata por el tirante. Y ese espíritu, esos espíritus que me estaban queriendo amedrentar, que me llevaron a convencerme que yo me iba. Yo estaba seguro. Yo no puse una cuota de fe, ¿me entendés lo que te estoy diciendo? No puse nada de mí. A mí me salvó Cristo, una vez más, como siempre y como tantas veces lo va a seguir haciendo. Y doy testimonio con mucha honra, porque es mi Dios quien merece la gloria. Y en ese momento yo vi cómo ese ladrón que vino a robar mi llamamiento, que vino a matar y a destruir mi familia, mi ministerio, huía. Huía, hermano. Sin embargo, cuando yo volvía, puedo decir, la normalidad de mi hogar, que me costó meses volver a la normalidad, no podía dejar de hacerme la pregunta de ¿cómo es que yo llegué a dudar así? Es decir, no me había gustado la versión de mí mismo que tuve en esos días. Me costó asimilarlo. Hasta que finalmente entendí que eso que yo viví y de la manera en que lo atravesé no tuvo ninguna razón de ser en el tamaño de las olas ni en cómo azotaba la tormenta, ¿me entendés? Ojo, empatizo bastante bien con lo que me pasó. Recuerdo las dolencias de mi cuerpo, las fallas de mis órganos. Le recuerdo muy bien cómo leía los laboratorios y cada vez eran peor. Recuerdo las palabras de ese médico desahuciándome. Recuerdo todo. Sin embargo, yo no puedo empatizar con ese tipo que se entregó a la muerte ahí, en esa cama. Entonces yo me pregunto, ¿cómo puede ser que dudé tanto? ¿Cómo puede ser que llegué a ese punto? Y yo creo que tuvo que ver con que, por más dura que fue esa tormenta, en ese momento yo no valoré lo suficiente quien iba conmigo en la barca. Se me olvidó. Me ganó el pánico. Me ganó el miedo. Pero Él se hizo presente. Él se levantó y reprendió a las potestades de los aires. Y acá te estoy hablando. ¿Por qué Él lo hizo así? Cristo, a través de esto, fortaleció mi fe. Yo estoy seguro que estos hombres aquel día también fortaleció su fe. Y yo sé que hay muchas tempestades que vienen a tu vida para meterte en situaciones de muchísimo miedo, de amedrentamiento, de temor, pero tené por seguro como que Cristo es tu Señor y tu Salvador, que de esa situación vas a salir muchísimo más fortalecido en la fe y vas a estar listo para enfrentar al enemigo vez tras vez porque sabés quién te va a dar la victoria. No tengas duda de eso, hermano. No tengas duda de eso, hermano. La intervención de Jesús en esta historia demuestra que Él siempre está presente, que Él siempre está en control y que Él nunca llega tarde. Jamás. Aunque a nuestros ojos parece como dormido. Aunque pareciera que está en un letargo que uno dice, che, dormilón, arriba que tengo necesidades, nos hundimos. Nosotros necesitamos alcanzar un mayor entendimiento a través de la fe de la persona de Cristo Jesús, para que cuando vuelvan a venir las tormentas podamos confiar, no por lo visible, sino porque Él gobierna en lo invisible. Amén. Una de las formas en que podemos fortalecer nuestra fe es perseverar en la palabra de Dios. Hay algo que me llama mucho la atención, les tengo que confesar, que es que las personas, sé que me estoy yendo de tema,
cuando consumen los medios de comunicación, son muy exigentes, es decir, están muy atentas a que ese medio sea afín, en términos de su bajada editorial, a su propio pensamiento. ¿Por qué? Porque quieren de alguna manera reforzar su propio pensamiento, ¿verdad? Ahora, cuando muchas veces uno ve que los creyentes atraviesan por problemas, por circunstancias que son difíciles y sienten temor, van y le prestan el oído al almacenero, a la ñoña polola, a cualquiera, hermano. Le prestan el oído a quien venga, a ese amigo que no tiene un fruto, ¿viste? Vos decís, ¿por qué le fuiste a pedir consejo a él? Y si son meramente denominacionales, remarco, meramente denominacionales, quizá le empiezan a dar una chance al horóscopo, ¿no? A la galletita de la fortuna. Quizás empiezan, no sé, a ver de dónde puede venir algún motivador más por Instagram, ¿no? Uno que tiene una frase esas que de último momento. Quizás esas personas terminan, si les da el coraje, haciendo alguna cosita tipo tarot. Estoy hablando de cristianos meramente denominacionales. ¿No plantados en qué? En la palabra. No cimentados precisamente en la palabra. Así como el cuerpo se nutre de alimento para poder vivir, nuestra fe se alimenta de lo que dejamos entrar por ahí. Por ahí hace falta un cotonete. Por esto, por el oído. Dice Romanos 10:17 que la fe viene como resultado de ¿qué? ¿Qué acción? Oír el mensaje. ¿Y cuál? Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Entonces yo te pregunto, cuando vienen los problemas, ¿qué mensaje oís? ¿Oís algún mensaje siquiera? ¿Qué mensaje estás oyendo? ¿Es la palabra de Dios lo que entra por tus oídos? ¿Qué personas te hablan comúnmente cuando vos atravesás la prueba? ¿Son personas que cuando vos le abrís tu corazón te devuelven la palabra de Dios? ¿Estás chequeando tus fuentes? La fe dice que viene como resultado de oír la palabra de Cristo. La palabra de Cristo. No cualquier palabra, la palabra de Cristo. La fe, que es un recurso invaluable, necesita ser fortalecida en una búsqueda constante. Por eso vos tenés que hablar con tu líder para que te dé consejo, guía y dirección. Por eso vos tenés que también, de alguna u otra manera, buscarte el tiempo para escuchar prédicas en la semana. Yo siempre animo a lo mismo. Si querés que estén de esta iglesia, están subidas al canal de YouTube, pero busca más. Fíjate también de quién, obviamente, pero busca escuchar más prédicas, hermano. Pero sobre todo, ¿cuál es la mejor práctica para la palabra de Dios? La Biblia. Nutrite con la palabra de Dios. Nutrite. Persevera en la palabra para tener fe. Yo te pregunto, ¿cómo estarías vos si solamente te alimentaras cuando salís a comer afuera? En un cajón, tal vez. Pero famélico, cuanto menos, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser que el único momento en que recibís la palabra de Dios es cuando salís a la iglesia? ¿Cómo puede ser? ¿De qué estás nutriendo tu fe? ¿Cómo puede ser que te alimentes solo los domingos? Esa es la dieta del mundo. Baja en fe y alta en pensamientos intrusivos, en estados de estrés, de ansiedad. Nosotros no comemos como el mundo, hermano. Nuestra dieta es diferente. Así que si vos querés pararte en lo que Dios habla, tenés que perseverar en la palabra de Dios. Así que como cuando vino Satanás en el desierto y confrontó a Jesús en un momento de debilidad, ¿qué? Física, no espiritual. Y una de las tentaciones que le dijo es: convertí estas piedras en pan.
¿Y Jesús qué le dijo? No solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Nosotros también vivimos de las palabras que salen de la boca de Dios. Y tenés que perseverar en tu Biblia, tenés que perseverar en una búsqueda intencional de la palabra, oír prédicas, tenés que acudir a una persona que tenga la palabra de Dios en su boca para que te fortalezca en la fe y puedas perseverar y puedas derrotar toda estrategia del enemigo cuando te quiere intimidar. También tenés que perseverar en la comunión con los santos. Importantísimo. Y esto no apunta a llenar el templo, apunta a que tengas más fe. La noche de ayer compartimos una noche de coinonía. Y para mí es un síntoma precioso de salud espiritual de una congregación. Es decir, hagamos algo que solo busca que tengamos el vínculo a través del Espíritu, porque eso es la coinonía. Y cuando me levanté esta mañana, leí en una publicación de Instagram de Steffi, hola Steffi, sí, perdón, te voy a usar a vos de ilustración. No lo suelo hacer, pero no te preocupes, al final vas a estar contenta. Steffi puso debajo de algunas fotos con su hermosa familia después del tiempo de coinonía. La vida es diferente cuando eliges caminar de la mano de Dios. Gracias, papá, por tus bendiciones y lo que tenés planeado para nosotros. Hebreos 11:1 dice, ahora bien, tener fe es estar seguro de lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve. Me encantó porque es eso, ¿eh? Bien, Steffi. Estar convencido de lo que no se ve. Gracias de lo que tenés planeado. Yo ni idea, pero de antemano, Señor, gracias. Yo recuerdo cuando llegó Steffi, cuando llegó con Gastón a la iglesia, sin meterme mucho detalle, no hacían ese tipo de declaraciones. Por el contrario, ellos estaban viendo una tormenta visible. Me lo acuerdo porque ese día oramos juntos. Pero con el tiempo he visto cómo el Señor bendijo su familia. Lo puedo ver porque incluso dieron un paso de fe importantísimo. Se bautizaron. Felicitaciones también, de vuelta por eso. Y aunque no conocen plenamente cuáles son los planes de Dios, pueden decir, gracias Dios por lo que tenés planeado para nosotros. Ahora te digo algo, esto no es una obra de ellos, ni de ustedes. Esta es una obra del Espíritu Santo cuando existe un nosotros. Esta es una obra que el Espíritu Santo hace cuando vivimos en la unidad de la fe en Cristo Jesús, estimulándonos, como dice Hebreos 10:24, a las buenas obras. Amén. Unidos. Santiago 2, 21 y 22 precisamente dice, ¿no fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? ¿Cuántos recuerdan esa historia? Difícil, ¿eh? Ya lo ves, su fe y sus obras actuaban conjuntamente. Y mira lo que dice para cerrar esta cita, espectacular. Y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Por las buenas obras que él hizo, dice en otra versión. ¿Y dónde te estimulan a las buenas obras? Según la palabra de Dios. En la comunión con los santos. Tantas veces el ser parte de esta familia espiritual a mí me perfeccionó en la fe, no se dan una idea. Hay obras, hay experiencias que yo no podría haber vivido solo si no fuera por cómo ustedes me estimularon a vivir una vida centrada en Cristo. Muchas veces me dicen esto a mí. Ahí está. Muchas veces me dicen esto a mí mismo y yo tengo que reconocerlo en viceversa, ¿eh? Es mutuo, es una simbiosis, es un ecosistema de fe que nosotros estamos compartiendo, en el cual todos nos nutrimos del Espíritu. Porque solo Cristo es el que puede llenar
todo en todos, ¿verdad? Hacer iglesia con ustedes a mí me robusteció enormemente en la fe. Permítanme darles gracias públicamente. Porque fueron muchas las veces que a mí el enemigo me intentó amedrentar, me intentó acusar, me señaló mis miserias, me mostró mis fracasos, me recordó cómo era cuando perdía, cuando estaba con mis últimos alientos de vida, cómo era cuando hice esto, lo otro, cada tropiezo. Sin embargo, más allá de la gracia, la misericordia del Señor, que eso es lo que verdaderamente nos sostiene a todos, sin embargo, muchas veces cuando esos pensamientos intrusivos vienen a mi mente, yo me acuerdo de esta imagen, de lo que estoy viendo exactamente ahora. Hacer iglesia con ustedes, ser una familia, ¿de qué dice la Biblia? De fe. Me fortaleció. Y cuando viene el enemigo a acusar, a señalar, a declarar maldición, a susurrar sus mentiras, sus engaños, yo digo, venite el domingo y mirá cómo te venimos bailando. Que Dios lo que hizo, lo que Él empezó, lo va a terminar. Amén. Venga la banda, por favor. Al final de todo, después de leer bastante esta historia que hoy le da núcleo a la prédica, al final de todo, cuando vuelvo a releer esa pregunta, ¿no? ¿Por qué tienen miedo hombres de poca fe? Siento que no es tanto un reproche, sino una invitación a profundizar. Ponete de pie ahí donde estás, que estamos terminando. ¿Por qué tenés miedo? ¿Por qué? Hombre, mujer de poca fe, ¿por qué? No es una acusación de Dios. Es una invitación a profundizar en nuestra comprensión de quién es Cristo. Es una invitación a entender que desde esa convicción de quién Cristo es, nosotros debemos cimentar una fe que tenga las armas suficientes para confrontar todos y cada uno de nuestros temores. Cimentado en una fe que sabe quién es Jesús. Cimentada en una fe que te permita confiar en Él. Tal vez hoy te sientas que sos como de esos que cuestionan, ¿no? Como de esos que dicen, ¿no te importa que me estoy ahogando? ¿No te importa que esto, que esto en mi familia, que esto en mis finanzas, que esto en mi salud, que esto en mi trabajo? ¿No te importa, Señor? Porque yo me estoy muriendo de miedo en estas circunstancias. No puedo estar más así. Y quiero recordarte algo que espero que te sirva para responder. Si no le importara, tan siquiera hubiera subido a esa barca. Importa que se subió y está atravesando mares con vos. Y resiste tu barca en las peores tormentas porque Él está a bordo. Por lo tanto, que este sea un tiempo para que podamos entender que a pesar de que no conocemos qué nos traerá el mañana, sí sabemos por fe. Y esa es nuestra esperanza, quién estará con nosotros en la barca el día de mañana. Y esa es nuestra esperanza, ¿eh? Esa es nuestra fe. Nuestra fe que sirve para vencer el miedo. Nuestra certeza tiene nombre, es Jesucristo. Esa es nuestra convicción. Para tantas trivialidades se dice elijo creer, que cómo no vamos a decir que decidimos creer. Decidimos creer que Dios nos llamó y nos transformó
para llevarnos a un futuro de esperanza, un futuro de gloria, de bendición. Que Él no se olvida de lo que nos prometió. Amén.